porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Es un gran gusto estar en comunicación con todos ustedes esta mañana. Vamos a continuar durante este año con temas en torno a la ética, que así lo planteamos a partir de enero y que ya están con nosotros Eneida Zúñer y Juan Carlos Núñez. Y el tema de hoy, obligado, analizar esa ética que propone Francisco. ¿Cómo estás, Eneida? Buenos días. Muy bien, Yolanda, buenos días. Con temor y temblor para empezar esta nueva faceta del programa hablando de la ética, y con temor y temblor porque vamos a hablar de la ética en relación de un mensaje eminentemente pastoral. Así es. De un jerarca de la Iglesia Católica. Así es, y me encanta la idea de empezar asumiendo el temor y temblor muy kierkegaardiano. Exacto. Porque eso asume nuestra condición humana falible y se vale disentir y estamos o no de acuerdo, pero creo que este programa va a destacar algunos de los puntos más importantes de una ética colectiva, de una ética del bien común, abreviando así de sencillo. ¿Qué dices, Juan Carlos? Hola, muy buenos días. Buenos pues días. De eso se trata justamente la reflexión ética, de preguntarnos sobre lo que está ocurriendo y sobre cómo podemos valorar y ponderar en términos de bondad, de maldad, de justicia o de injusticia lo que está ocurriendo. Así es. Yo he seguido, amigos, compañeros, yo he seguido paso a paso toda la visita y los discursos y las homilías y he destacado algunos puntos, pero ayer fue impresionantemente intensa la jornada porque le tocó su turno al narcotráfico y a la violencia en México, poner el dedo en la llaga y hacer un llamado a la población, al mundo entero, pero claro, a México y a ese estado de Michoacán. A mí me sorprendió la frase: no nos dejes caer en la tentación de la resignación. Fíjate, Eneida, Juan Carlos, Nietzsche criticó muchísimo la doctrina de la Iglesia Católica porque resignaba, porque invitaba a la mansedumbre, porque invitaba a los brazos caídos. Y aquí Francisco dice: no caigamos en la resignación. O sea, la resignación como esa tentación que provoca la asedia, la tibieza, la falta de memoria de lo ocurrido. Y esto fue una parte muy importante, pero de todo ello hablaremos en el programa de hoy. Empiezo con la opinión de Eneida Zúñer en relación con toda esta visita y qué es lo que le ha sorprendido principalmente del mensaje del Papa Francisco. Sí. Bueno, mira, Yolanda, mi temor y temblor va en la línea de que estamos iniciando nuestra faceta de ética y no quisiera que se identificara el programa como un programa de corte religioso. De ninguna manera pretende ser un programa de corte religioso, pero no podemos ignorar ni pasar por alto este mensaje con tanta riqueza de tipo ético, de tipo moral, que nos viene a traer el Papa. Y si fuera otro personaje importante de otra religión o de otra visión, por ejemplo el Dalai Lama, con un fuerte mensaje, pues lo rescataríamos. También. Con la diferencia de que el impacto que tiene el Papa, porque somos un pueblo eminentemente católico, pues es muchísimo mayor. El impacto que tiene la figura del Papa. Y que ha venido con un mensaje muy franco, muy honesto, muy abierto. Ahorita que decías esto de no nos dejes caer en la tentación de la resignación, y comentabas a Nietzsche, yo pensaba: no nos dejes caer en la tentación de la resignación, pero de la resignación a que pisoteen nuestra dignidad. Así es. De la resignación a que seamos manipulados y objetivizados y mercancías, usados como mercancías, lo decía. Y bueno, Nietzsche contra lo que se va es contra la resignación de no levantarte y regresar la cachetada y de no levantarte y golpear, y no está invitando a la violencia. ¿No? Es decir, una cosa es defender la dignidad y defender tu libertad, y otra cosa es responder a la violencia con más violencia, porque lo primero que dijo cuando bajó del avión es: pidamos perdón. ¿Sí? Fíjate, involucrándose él mismo. Sí. O pidamos o recemos por los que amamos, y recemos por los que no nos aman, recemos por los que no amamos, recemos, o sea, es una invitación a la unidad. Y yo diría que a la resistencia, decididamente a la resistencia pacífica. Y no olvidemos que así lo escribió el mismo Gandhi cuando hablaba de que el primer paso para evitar esa violencia es justamente no aceptar lo indigno. No aceptar lo indigno por ningún motivo. No es negociable la libertad y el respeto, ¿no? Claro.
Claro. ¿Qué nos dices, Juan Carlos? Sí, y que no es, ayer lo decía muy bien claramente, para los jóvenes no es la única salida. Sí. Claro que es una salida muy tentadora. Por supuesto que en un contexto donde no hay trabajo, donde las posibilidades de estudio para los jóvenes se limitan muchísimo, el narcotráfico y la delincuencia es una gran tentación, es una manera, no digo fácil, pero sí asequible para gente que no ve más opciones. Y él decía, no se resignen a que esa sea la única opción, hay más opciones. Y ahora que hablabas de lo de la resignación, pues en muchos de nuestros programas hemos estado trabajando temas de problemas sociales muy gruesos, muy complicados, y a veces siempre insistimos al final que este análisis que hemos hecho tan duro sobre la violencia, sobre la corrupción, no nos deje inmóviles. Así es. Justamente en eso coincidimos, digamos, en lo que hemos estado proponiendo en el programa, es decir, analicemos la realidad, veamos lo complejo que es, lo difícil que es, pero ante eso no hay que quedarnos inmóviles, sino por el contrario, hay que movernos. Sí, me parece que es importante empezar de atrás para adelante, es decir, de lo inmediatamente expresado por el pontífice, y él directamente habló con los jóvenes y les dice, se les usa a los jóvenes, se les usa, y es mentira que solo se pueda vivir la juventud entregada al narcotráfico. No, ese es el camino, ¿no? Porque lo dice bien, y alguna vez lo analizaste, Eneida. Si mis padres, hijos de un jornalero, por ejemplo, un agricultor, tienen toda una vida y ni siquiera poseen la chocita en la que viven, pues muchos jóvenes optan por ello. Y el Papa se dirige directamente a los jóvenes y les dice, falso que esa sea la única solución. La idea es abrir oportunidades entre todos para todos. Juan Carlos. Sí, hay un ensayo de Carlos Monsiváis muy interesante que toca justamente este tema y cómo los jóvenes prefieren eso, decir, voy a vivir poco, pero en unas condiciones que de otro modo, trabajando toda mi vida, nunca voy a alcanzar, o lo voy a hacer y me voy a sacrificar por mi familia para que mi familia pueda salir de esta situación. De este agujero, ¿no?, socioeconómico en el cual muchas familias viven, pero no se dan cuenta de que esas voces falsas finalmente van a traer dolor. No solo es que él se sacrifique, sacrifica él a toda la familia y a todo su entorno y a todo el país, ¿no? Y la violencia genera violencia. Estamos en una espiral que parece una vorágine y en una espiral que parece no tener fin, precisamente porque un golpe responde con otro golpe que genera más heridas, que reaccionan, etcétera. Y entonces es esa violencia a la que va dirigida este último mensaje para decir, no caigamos en la tentación o en las tentaciones, en la tentación de ser usados como mercancía, de ser productos, de que nos vendan la idea de que solo teniendo vas a ser feliz. No caigamos en esas tentaciones, pero tampoco caigamos en la tentación de la violencia, de responder a la violencia con violencia. Y fíjate, ya lo había él apuntado el primer día que llega a Palacio Nacional. Si para algunos era a Palacio Nacional a darle el espaldarazo a Peña Nieto, la crítica, y sin embargo no fue así desde el primer momento. En el primer momento, mientras Peña Nieto decía, su santidad se encontrará con un país hospitalario, todo el aspecto turístico, hospitalario y generoso, el Papa, si se veía en la cámara, arrugaba el ceño y le toca, y luego empieza a decir, cuando se gobierna para unos pocos con los privilegios, se abre el camino fácil a la violencia y al crimen. O sea, desde su llegada, él empieza a poner el dedo en la llaga de una manera crítica, pero profundamente diplomática y clara, ¿no? Sí, el discurso con los políticos, por decirlo de alguna manera, fue muy diplomático, pero claro y directo. No a vivir del abuso, no a vivir de la injusticia, no a vivir como privilegiados en un país con tantas necesidades y con tanto dolor. ¿Sí? No alimentarnos nosotros ni nuestros hijos con un pan que está trabajado con el sudor ajeno y que tiene sabor a dolor y sufrimiento. Exacto. ¿Sí? ¿Usted qué opina? Ojalá que hoy decida compartir con nosotros su punto de vista. Vamos a ir al corte, 3030-5386. Y regresamos en un momento para seguir conversando sobre ética del bien común. Volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Nos lleva inevitablemente a reflexionar sobre la propia responsabilidad a la hora de construir el México que queremos, el México que deseamos legar a las generaciones venideras. También a darnos cuenta
que un futuro esperanzador se forja en un presente de hombres y mujeres justos, honestos, capaces de empeñarse en el bien común. Este bien común que en este siglo XXI no goza de buen mercado. La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. Y ese fue su primer mensaje, su mensaje de entrada. Lo digo para todos aquellos que pensaban que llegaba el Papa a darle espaldarazo a Peña Nieto tranquilamente. No, me parece que es muy importante. Este fue su primer discurso, con una claridad y una transparencia como el agua. ¿Qué dice, Zeneida? Sí, claro, como jefe de Estado no puede saltarse ese acto protocolario primero. Así es. Pero ha hecho su agenda como ha querido y no como los jefes de nuestro Estado hubieran querido. Y viene a hablarles directamente, viene a decirles directamente nada de contubernios por debajo de la mesa, nada de corrupciones, todo esto lo que está generando es exclusión, segregación, violencia. Se nota que está muy bien informado, que conoce muy bien la situación de nuestro país y que no es fácil mostrarle la imagen turística de México y mira qué alegres somos y qué contentos estamos, porque conoce muy bien lo que está pasando y lo que nos está desmoronando como país, más allá de la alegría y la felicidad de los fieles y todo lo que tú quieras. Sí, dices bien, tampoco se puede criticar el que haya llegado y acuda a Palacio Nacional, es un jefe de Estado. Y hay que darle su lugar también al presidente de la República. Viene de visita a un país. Y todo este espectáculo en torno muy al estilo de la televisión, con los bailables y todo eso, bueno, pues ahí está para darle la recepción. Pero él ha hecho su agenda y ha ido a lugares neurálgicos de nuestro país, ¿no? Como es Michoacán, como es la visita de hoy, por ejemplo. Claro, no, y además en este primer discurso maneja una cosa que yo quisiera manejarla como símbolo que me parece muy rico, sepulcros blanqueados. Así es. No seamos sepulcros blanqueados. ¿Por qué sepulcros? La voy a manejar como símbolo. Porque lo tienes muy bonito por afuera, pero por dentro hay un cadáver. Y se está pudriendo y se está corrompiendo. Entonces, este símbolo tan rico de que encontramos nosotros en las escrituras, pues lo viene a decir directamente y en la cara de personajes importantes y de jerarcas de la iglesia también. Y con la voz y el micrófono a nivel mundial. Claro. Que no solo México, que esto repercute. Y bueno, eso fue su primera homilía. Pero ese mismo día, el que es buen juez por su casa empieza, o el que es bien pastor por sus ovejas negras empieza también. Y este mensaje va a repetirlo directo y duro al episcopado mexicano. Claro, hay que decirlo. fuertísimo. No se pueden hacer tratos por debajo de la mesa. La fuerza del episcopado no radica en los vínculos de poder. Juan Carlos. Sí, el propio discurso que acabamos de ver, el fragmento, marca lo que luego ha ido desglosando en cada una de sus diferentes intervenciones. Ese primer discurso pone el marco de los temas que a él le interesa estar destacando, que tiene que ver con la violencia, con la corrupción, con el tráfico de personas, con los grupos indígenas. Y luego, en cada uno de los lugares que ha ido visitando, va desarrollando cada uno de esos temas. La propia selección de los lugares a los que ha ido a visitar es ya de por sí un mensaje. Sí. Él fue muy claro en decir, yo a México, a la capital, a la Ciudad de México, solo voy por la Virgen de Guadalupe. Con un mensaje entre líneas muy claro para la jerarquía, especialmente del cardenal Norberto Rivera en la Ciudad de México. Claro. Y luego Morelia, bueno, no ese orden, pero está en Morelia. Ayer. Con el tema de la violencia, es un estado emblemático de la violencia en Michoacán, el Ecatepec, una zona urbana de altos contrastes, donde está gente muy rica y gente muy pobre. El viaje a Chiapas, por supuesto. La visita que quedó clarísimo desde el primer, cuando se dio a conocer la agenda, a la tumba de Samuel Ruiz,
Eso es importantísimo. Es clave, simbólicamente lo que representa que el Papa vaya Sí. a visitar a Samuel Ruiz, cuando justamente en el papado anterior había sido un obispo y una teología que había sido excluida, marginada. Una de las cosas que pasaron desapercibidas entre tantos temas tiene que ver con que el Papa vuelve a autorizar que los indígenas sean diáconos. Fíjate. Y que puedan estar celebrando bautizos, primeras que nunca comuniones, se debió haber evitado. Que Juan Pablo II había cancelado. Entonces, hay una serie ahí de símbolos también muy, muy interesantes, y hoy, por supuesto, en Ciudad Juárez, lo que tiene que ver con la migración y el tema otra vez de la violencia, el tráfico de personas. Se espera un discurso también donde haga alusión a los desaparecidos. Sí. Y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa hoy, pero ¿qué apunta a que pueda ir por allá. Pero es importante subrayar esa reivindicación de Samuel Ruiz, esa reivindicación que hace, no solo es la persona de él, sino todo lo que significa. Reivindicar la teología de la liberación es subrayar la opción por los más desprotegidos, por una justicia social decidida y activa y productiva. Ese es el llamado que está dando una teología de la liberación que amenazó muchísimo a la Iglesia por alguna razón y que provocó que muchas figuras colgaran, es decir, renunciaran al sacerdocio, figuras como Leonardo Boff, por ejemplo. Entonces, que ahora, por cierto, es asesor del Papa. Ahora es asesor del Papa. Vea usted el cambio. O sea, se reivindica la teología de la liberación. Sí, justamente todo un movimiento que fue prácticamente anamatizado. Claro. No quiero exagerarlo, pero que fue hecho a un lado y censurado todo aquel que lo practicara. Uno de los documentos más fuertes contra la teología de la liberación lo escribió Ratzinger. Sí, cuando era en esta Sagrada Congregación para la Fe, prefecto de la Sagrada Congregación para la Fe, escribió un documento muy fuerte con nombres y apellidos de los principales teólogos de la liberación y de lo que él consideraba los principales errores de los teólogos de la liberación. Y ahorita que señalas esto de la teología de la liberación, a mí me parece muy adecuado para hacer una distinción sobre la que vamos a estar a lo largo de los programas trabajando, o que por lo menos va a estar saliendo a la luz, y es la distinción entre ética y moral. Sí. Me parece muy importante. La moral son toda esa serie de costumbres, de normas, de maneras de vivir la vida que heredamos, que repetimos, que perpetuamos y que muchas veces no nos cuestionamos mientras la vida misma no nos las haga cuestionar. Y la ética es esa reflexión y ese replantearnos el por qué esa norma es lo que es y el por qué la estoy entendiendo así o no la estoy entendiendo así y por qué tal vez la estoy entendiendo como no debe ser entendida. Claro. Y entonces este rescate de la teología de la liberación, que es muy simbólico, me parece que es una invitación a hacer una fuerte reflexión ética de cómo hemos venido viviendo y entendiendo el cristianismo. Así es. Como algo que en muchos casos viene resultando cómodo para algunos, reducido a ritos, cómodo para los jerarcas de la Iglesia, no para todos, para aquellos que viven del capital simbólico que les significa vivir en un pueblo católico, que es enorme. El Papa le está diciendo, no vivan de esto. Sirvan con esto, es decir, ahí está el capital, no vivan de él, sirvan, es para servir, no para alimentarse de él. No se refugien en los atrios, lo dijo ayer. Y a mí me encantó ver ahora ya no solo la figura del pontífice, sino los jóvenes seminaristas religiosos que de pronto bailando, y esto es una expresión maravillosa, bailando decían, sí, vamos a tomar la doctrina de Jesús, el mensaje de amor, de verdad, de justicia para todos, como una forma de vida hasta sus últimas consecuencias. Esto es impresionante, ¿no? Realmente, y la diferencia que has hecho entre moral y ética. La moral podría hablarse de aspectos relativos, de acuerdo a cada ciudad, en fin, cada cultura incluso, pero la reflexión ética va sobre el bien, básicamente. ¿Qué nos dirías, Juan Carlos? Sí, y en ese sentido fue clave también el mensaje que hace a los miembros del episcopado mexicano. En la catedral, el primer día, justamente saliendo después de Palacio Nacional, se dirige a la catedral y bueno, les pone una buena regañada a los obispos, ¿no? Les dice, no pongan su confianza en los carros y caballos de los faraones actuales, porque nuestra fuerza es la columna de fuego que rompe dividiendo. No se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa. Así es. No tengan miedo a la transparencia.
La iglesia no necesita de la oscuridad Así para es. trabajar. Y luego lo reprende todavía más. Dice, si tienen que pelearse, Peleense peleense. como hombres. Se tienen que decir las cosas, díganselas, pero como hombres a la cara. Y fíjate. si luego se pasan de la raya, pidan perdón, pero mantengan la unidad del cuerpo episcopal. Fíjate. Sí, sí, Esto qué fuerte. es qué aquí fuerte. ahora, no es el dispararnos hacia la espiritualidad, Hinterwelt, decía Nietzsche, más allá del mundo, es aquí en el mundo se construye el reino, vamos a decirlo así, con palabras de Jesús, en el sentido de construir un mundo de paz, de amor, de perdón, de encuentro. La doctrina del encuentro se le ha llamado a esta doctrina de Francisco. Yo me identifico totalmente, ha sido un objetivo que hemos manejado tantas ocasiones en Eneida, la doctrina del encuentro, ¿no? Claro. Los jóvenes le decían, tenemos miedo de lo que antes vivíamos, queremos vivir lo que antes vivíamos, pero tenemos miedo de reunirnos. Claro. Tenemos miedo de convivir con los iguales, Sí. tenemos miedo de salir a los lugares públicos, tenemos Sí. miedo, y entonces, como esta corrosión social va llegando al nivel que rompe con algo fundamental de la vida de los seres humanos, que Sí. es precisamente el encuentro y esta común unidad. Ahí está. ¿Usted qué opina de todo ello? Vamos a ir a un corte. El resultado de este miedo, todos hemos tenido miedo alguna vez y todos alimentados por la nota roja constante en el vórtice de un México violento, todos hemos tenido miedo alguna vez y lo que produce el miedo es la asedia, o sea, esta pereza espiritual traducida como tibieza, como ingratitud, como olvido de lo que ocurre, como una manera de sobrevivir, y es entendible. Pero hay que romper con eso. La solución está en esa decidida manera de vivir, abriendo oportunidades para otros. Vamos a ir al corte. 3030-53-86. A las 9 con usted. Regresamos. Naturalmente, por todo esto se necesita una mirada capaz de reflejar la ternura de Dios. Sean, por lo tanto, obispos de mirada limpia, de alma transparente, de rostro luminoso. No le tengan miedo a la transparencia. La Iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar. Vigilen para que sus miradas no se cubran de las penumbras de la niebla de la mundanidad. No se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa. No pongan su confianza en los carros y caballos de los faraones actuales, porque nuestra fuerza es la columna de fuego que rompe dividiendo en dos la marejada del mar sin hacer grande rumor. Si tienen que pelearse, peléense. Si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como hombres, en la cara, y como hombres de Dios, que después van a rezar juntos, a discernir juntos, y si se pasaron de la raya, a pedirse perdón. Pero mantengan la unidad del cuerpo episcopal. Comunión y unidad entre ustedes. Pues ahí están las palabras que había subrayado Juan Carlos. Sí, y también un poco más adelante dice, sean pastores que huelan a oveja. Que huelan a oveja. Acérquense a la gente, que es algo también que él ha estado insistiendo y que además él ha estado haciendo. Con sus salidas cada noche ahí a platicar con la gente, Así acercándose, muerto de cansancio. dedicándole tiempo a estar con las personas, ¿no? Y su manera de dirigirse a los niños es conmovedora realmente. Sí. En sus propias palabras, ahí no le importa la forma retórica, no, les dice, piensen, vamos a rezar por quien quieren, pero también porque no quieren. Sí. Y más aún porque no los quiere a ustedes. Sí. Esa realidad de un mundo que es así, y que sin embargo está haciendo eco de esa doctrina de amor y de perdón. Tenemos opiniones del público. Silvia Partida, me encantó, dice, y me emocionó muchísimo ver al Papa en Michoacán.
Allí dijo que los jóvenes son la riqueza de México y la iglesia que no se deje quitar el valor, no pierdan el encanto de soñar, dijo. Y dice, no sean, ¿qué frase? Mercenarios de ambiciones ajenas. No sean mercenarios de ambiciones ajenas, les dijo a los jóvenes. Nos recuerda Silvia Partida. Georgina Valencia, por favor explíquenme algo de la teoría de la liberación, dice. Qué tan diferente, cómo nace y cómo es que da un giro la teoría de la liberación. En un momento lo abordamos. Alejandrina Cervantes dice que a ella le conmovió solo ver al Papa y no supo decir por qué, cuál sería, ¿verdad?, esa investidura. Pero luego dice, cuando lo escuché, encontré la congruencia de ese pontífice. Jorge Valencia Rentería pregunta si se va a repetir el programa. No nos han informado que este programa se repita todavía, no nos lo han dicho, pero en eso estamos. Y sí les prometo con nuestros compañeros de redes subirlo a la página Face, el link, para que lo puedan volver a escuchar. ¿Algún comentario de esto, Eneida? ¿Teología de la liberación? Teología de la liberación, mira, yo creo que en algún momento podríamos, como vamos a estar trabajando cuestiones de ética y como esta se replantea, cómo la moral es replanteada por la ética, bueno, plantea el caso de una moral cristiana que viene a ser fuertemente cuestionada y replanteada por una lectura teológica que toma elementos de corte marxista, y que esta es una de las críticas más fuertes que se le ha hecho, en una situación de tremenda injusticia, de tremenda pobreza, de grandes desigualdades, en las cuales los curas que son solidarios y conscientes, pues no se pueden quedar inmunes reduciéndose al rito adentro de la iglesia, no, mientras hay una serie de corruptelas sociales, una serie de condiciones de mal que son estructurales, que son sociales. Sí. A Ellacuría lo mataron un poco después de este artículo que se llamó A sus órdenes, mi capital, donde hubo donde estaba trabajando por una reforma agraria más justa en El Salvador, y a la hora de la hora terminó haciéndose pues, lo que el capital quiso en contubernio con los poderosos. Y escribió este artículo. Y cualquier similitud con nuestra revolución, claro, lo mismo. Claro, al poco después lo mataron. Sí. Entonces, los teólogos de la liberación han sido fuertemente perseguidos no solo por ciertos sectores de la iglesia, sino por los políticos y por los gobernantes en turno. ¿Por qué? Porque están tratando de buscar justicia social. Sí. Juan Carlos. Sí, uno de los principios básicos es que el reino de Dios hay que construirlo aquí, que ante una situación de pobreza tan extrema que vivimos en América Latina, el discurso de la iglesia no puede ser sufran, pásenla mal, muéranse, porque una vez que se mueran resucitarán en el otro mundo y serán felices allá, y para que sean felices allá tienen que sufrir aquí y aguántense. Sí. Es al contrario, el mensaje de Jesús es de amor, de justicia, de fraternidad, y vamos construyendo aquí el reino de Dios, que eso implica hacer lo que decía un poco el Papa Francisco en sus discursos, una sociedad justa, fraterna, y que obviamente va a implicar incomodidades de quienes están teniendo el poder y la riqueza y que no la comparten. Y hay que subrayar que no solamente se refiere, fue directo en el aspecto político, pero no solo, habla de esos poderes fácticos, de esas cuantas familias cuyas fortunas están hechas con base en la miseria de muchísimas y millones de personas. Sí, Neida. Claro, sí. Además, en esto de la teología de la liberación, una cosa muy importante, y el Papa lo ha mencionado sin hacer referencia directa, pero es esto, a la teología de liberación, es este mensaje que está muy claro en los evangelios, pero que a veces se nos olvida, yo no sé si porque nos conviene o porque es más cómodo, otras maneras de vivirlo, de que si tú te caes, Jesús se cae contigo. Es decir, Jesús está con los pobres, y esto es lo que los teólogos de la liberación quieren rescatar. Está acompañando a los que más sufren, está acompañando a los que más padecen segregación, está acompañando a los más débiles. Es decir, no viene como lo esperaban en su época, no viene como un rey que por la fuerza va a imponer un reinado pomposo. Ni elemento de espectáculo. No, exacto, ni es una presa del espectáculo, en este caso, en el caso del Papa, ni de los medios, que quieren la parte folclórica y la parte del pueblo llorando y aplaudiendo. No, viene con un mensaje muy fuerte que no es otro que el mensaje cristiano que muchas veces se nos olvida. Es decir, Jesús vino a hablar con los más débiles, con los oprimidos. Una de las cosas que decía, creo que ayer, si no me equivoco, esta figura me gusta mucho, Satanás es el padre de la mentira. Sí. ¿Sí? Y la mentira, ¿qué hace? La mentira corroe el tejido social.
La mentira corrompe, disgrega. Desestructura. Tú matas al otro con la mentira, Así tú es. matas a los otros con la mentira y evitas unidad. La mentira desestructura. Entonces, no dialoguemos, esto me pareció muy interesante, Esto está no maravilloso. dialoguemos con Satanás como figura, lo podemos manejar Claro, como claro. una figura simbólica. ¿Por qué? Porque siempre nos va a ganar, siempre hay razones para justificar toda la injusticia que tú quieras. Entonces, Sí. ¿cuál es la respuesta de Jesús? Nos contesta, pues la respuesta de Jesús son las palabras del Padre. O sea, no las suyas. Él no está dialogando de tú a tú. Sí. No son las suyas, son las palabras del Padre. Y no caigamos en las tres grandes tentaciones que viene el padre de la mentira a ponernos. ¿Cuáles son esas tres grandes tentaciones? Riqueza, vanidad y orgullo. Que están planteadas en el episodio de los 40 días del desierto. Exacto. Riqueza, vanidad y orgullo. Exacto. Y esas tentaciones que atraen y que sin darnos cuenta caemos los seres humanos en ella. Claro. Y el Papa al decir, pidan por mí, se sabe susceptible de caer. Imagínense la vanidad que puede Claro. experimentar un jerarca así. Claro. La riqueza toda. El orgullo. El orgullo. Entonces él constantemente hace un llamado, no es tanto recen por mí, sí, recen por él, pero él asimismo se dice, soy un pecador, para empezar, igual que tú y que yo y que todos, ¿no? Y a los jóvenes les dice, la riqueza son ustedes. Sí. Porque la riqueza de un pueblo son sus personas. Exacto. La riqueza de un pueblo está en los seres humanos, no en otras cosas. Entonces, la riqueza son ustedes y no caigamos en la vanidad de que por 3 minutos de flash, por 3 minutos de imagen pública, Sí. pisotemos a todos los demás y Exacto. segreguemos y excluyamos a todos los demás. Exactamente. Lo cual nos lleva al orgullo de que como ya los pisoteé y los he segregado, yo prepotentemente soy superior al resto. Sí, o sea, las relaciona a estas tres tentaciones Sí, sí. y las voltea. Sí, ¿A Juan ¿Qué Ca- vamos a oponer al orgullo? La dignidad. Sí. ¿Qué vamos a oponer a la vanidad? La esperanza. Sí. Y la riqueza son ustedes, no la riqueza material. La riqueza Sí. encontrarla de otra manera. Claro, De claro. otra manera. Rico es todo aquel que es capaz de abrir oportunidades para el otro que no las tiene en ese momento. Eso lo señala, sí. ¿Eh? Frente a la realidad, justamente cada uno de nosotros puede hacerlo, puede abrir oportunidades para los demás en todos los campos. Para empezar, oportunidades de humanización, ¿no? De mirar el rostro del otro con respeto, ahí, el primero que te encuentres. Creo que esto es muy importante tenerlo y aterrizar todos esos mensajes que de por sí ya están dados en un aquí y en ahora muy directo y muy claro. Vamos a ir al siguiente corte. Muchas gracias, Diego de Luna, que está a cargo de toda la producción en este momento. Gracias. Ángeles Rodríguez en la coordinación, muchas gracias. Gracias. Víctor Hugo Barbosa en los aspectos de audio. Los ingenieros, los Fernandos, les digo muchas gracias. Y a cada uno de ustedes por estar dando sentido a nuestro trabajo. Gracias por ello. 3030-53-86. Ojalá que nos marque y nos dé su punto de vista. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. No caer en la paralización de dar viejas respuestas a las nuevas demandas. Vuestro pasado es un pozo de riquezas donde excavar, que puede inspirar el presente e iluminar el futuro. Ay de ustedes si se duermen en los laureles. La proporción del fenómeno, la complejidad de sus causas, la inmensidad de su extensión como metástasis que devora, la gravedad de la violencia que disgrega y sus trastornadas conexiones no nos consienten a nosotros, pastores de la Iglesia, refugiarnos en condenas genéricas, formas de nominalismo, sino que exigen un coraje profético y un serio y cualificado proyecto pastoral para contribuir gradualmente a entretejer aquella delicada red humana sin la cual todos seríamos desde el inicio derrotados por tal insidiosa amenaza. Solo comenzando por las familias,
acercando y abrazando la periferia humana y existencial de los territorios desolados de nuestras ciudades, involucrando las comunidades parroquiales, las escuelas, las instituciones comunitarias, las comunidades políticas, las estructuras de seguridad. Solo así se podrá liberar totalmente de las aguas en las cuales lamentablemente se ahogan tantas vidas, sea la vida de quien muere como víctima, sea la de quien delante de Dios tendrá siempre las manos manchadas de sangre, aunque tenga los bolsillos llenos de dinero sórdido y la conciencia anestesiada. La conciencia anestesiada, cuando empezamos a sentir que las cosas son normales, cuando no hay normalidad en la violencia, cuando empezamos a escuchar y tal vez por un mecanismo de protección anestesiamos la conciencia, las cosas andan muy mal. Creo que esa sensibilidad hacia el otro debe estar tan presente en la vida diaria. El doctor Miguel Ángel de Capilla de Milpillas dice, los estamos escuchando por acá y me parece muy bien el tema que han abordado los invitados del programa. Elvia Segovia preguntaría si figuras como Talar Chardán o no, Elvia, ninguna de estas figuras tiene que ver con la teología de la liberación, es algo completamente diferente. Chardán estaba muy en conexión con la ciencia, una interpretación incluso de la Biblia a la luz de la ciencia, pero es otro tema. Margarita Zavala dice, me gusta muchísimo el programa de hoy, los felicito, Eneida, Juan Carlos, pero es una pena que en Megacable no se puede ver el programa. Pues sí, lo han estado reportando. Yo diría que hablaran a Megacable y pidieran que se viera el programa, porque no sé cuál sea la manera de hacerlo, y yo subrayo que he estado solicitando directamente a la dirección de aquí del 7 que el programa se repita, y se repita en el 25.1 para que se pueda repetir en Megacable. Estamos viendo eso y yo espero, confío en que se pueda repetir, porque sé que muchos de ustedes trabajan a esta hora y quisieran verlo más tarde, en la noche tal vez. Bueno, vamos a la parte final como cierre de estos temas que hemos estado hoy acercándonos a ellos, analizando la figura de Francisco de visita en este país y poniendo el dedo en la llaga día con día, amorosamente y dolorosamente también. Eneida. Sí, Juan Carlos. No le habíamos dado la palabra a Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Sí. El propio Francisco fue muy claro al decir que no esperaran que él viniera como un rey mago a solucionar los problemas del país, que eso es, además de imposible, es absurdo, porque lo que veíamos en el último fragmento que escuchamos y que vimos es su apuesta por la reconstrucción del tejido social, que es algo en lo que hemos también estado insistiendo. Sí. En la medida en que el encuentro con los demás, en la medida en que no estemos formando comunidades, va a ser prácticamente imposible que logremos salir de este tema. En la medida, por el contrario, en que podamos nosotros relacionarnos con los demás, crear vínculos de confianza, de afecto con los vecinos. El propio padre Francisco decía, los vínculos políticos, incluso las comunidades políticas, lo escuchábamos hace un momento, sí. Las asociaciones civiles, las actividades en los parques, todo eso puede ir reconstruyendo ese tejido. Si lo que hacemos es encerrarnos en la casa, crear cotos, destruir los parques, los lugares de encuentro de la ciudad como espacio de encuentro, pues va a ser muy complicado que podamos establecer esos vínculos. Entonces me parece que el mensaje de Francisco, que ha sido muy claro en todos estos aspectos, que hoy en Ciudad Juárez esperamos que también pueda decir algo sobre la violencia, tendrá que tener alguna repercusión en la vida de todos nosotros. Si no, pues va a ser un discurso muy bonito, como muchos más que hemos escuchado, y que poco nos interpelará. A mí me llama mucho la atención qué va a hacer el episcopado después del jalón de orejas, si es que se van a activar y se van a pronunciar en términos de lo que está ocurriendo en el país. En Morelia, en su reunión con los sacerdotes, con los seminaristas, fue muy claro al decirle, no sean funcionarios de lo divino, no sean empleados de la empresa de Dios. Sí. Palabras muy duras, decirles, no son ustedes administradores de ritos, ustedes tienen que ser gente que esté trabajando en la calle con la gente. Así es. Y bueno, eso
si genera de veras una repercusión, puede ser muy alentador en términos de el trabajo que se puede hacer y que de hecho se hace en muchas parroquias y en muchos lugares. Tú te puedes imaginar, de veras, qué bien que lo apuntes, Juan Carlos, lo que significaría un cambio en el episcopado mexicano para que desde el lugar privilegiado de las homilías, por ejemplo, se estuviera constantemente replicando y llamando y convocando a un cambio en el pueblo de México. ¿Te darías cuenta el cambio que podría suceder? Por supuesto que sería maravilloso, ¿no? Sí. Cómo pasar de lo que decía Eneida, de un asunto muy centrado en el ritual, en una serie de normas, de formas, de regaños, como dicen, regañan a los que van a misa por los que no van. Sí. ¿Cómo pasamos de eso a construir de veras comunidades más allá de lo religioso, que es algo que he estado insistiendo? Más allá de lo religioso. Eneida, no es un tema solamente de la religión, en este caso obviamente, bueno, es un jerarca de la iglesia, pues está dirigiéndose a ellos, pero creo que lo valioso del mensaje es que es un mensaje universal, que más allá de la religión podríamos asumir en esos términos. Así es. Nos está invitando a generar comunidad, a darnos permiso para la ternura. Esto me encantó, me leíste la mente en este momento. No podíamos dejar que el programa terminara sin recuperar esa frase, llamar a la ternura de Dios, que solamente puede ser expresada por la ternura humana. ¿De qué otra manera? Claro. No esperemos que se aparezca Dios y nos abra los brazos y nos llamen al abrazo tierno. La ternura de Dios se refleja en el hombre, en la ternura de que somos capaces, usted y yo y todos. ¿Tú qué dices, Eneida? Sí, fíjate que me parece que estos mensajes son los mensajes de un papa que viene como padre a consolar a un pueblo afligido, a traernos misericordia, a invitarnos a la dignidad, a defender la esperanza, al mismo tiempo que abraza a ese pueblo dolorido, señala a los que tienen poder de muchos tipos y les dice, no abusen de su poder, no se coman el pan que sabe a sufrimiento, tanto jerarcas de la iglesia como políticos. Entonces viene en su papel misericordioso, pero además también de autoridad que es para decir, no crean que no nos damos cuenta qué es lo que está pasando en este país, que en buena medida tienen que ver las clases poderosas. Y su forma de abrazar al pueblo, como lo ha hecho, no es pobrecitos, miren, aquí Dios los va a premiar cuando... No, está diciendo, no se dejen pisotear. Claro. No caigan en la tentación de la resignación tibia y no pasa... No, está diciendo, en cada uno de nosotros está un posible cambio, ¿no? Claro. Y a mí me llamó la atención ayer que él, en lugar de tomar las grandes vestiduras de sedas y demás, toma el báculo de Vasco de Quiroga para enfatizar su cercanía con el pueblo, justamente, que esa ha sido la característica, ¿no, Juan Carlos? Sí, además el tema del perdón hacia los pueblos indígenas, les dice, ustedes han sido despreciados, de ustedes tenemos mucho que aprender en términos, por ejemplo, de la relación con la naturaleza, y que ahí se vincula con la encíclica que había sacado sobre el Laudato Si, la casa común, el cuidado de la casa común, que es otra de las constantes muy importantes en lo que ha sido el discurso del Papa. Esa reivindicación de los indígenas, no como sujetos de compasión y de caridad, sino como sujetos protagónicos de la historia y de lo que podemos nosotros aprender de ellos. Claro, que no se pierda la sabiduría de sus ancianos, que es una sabiduría que sabe convivir con esta naturaleza que nosotros hemos depredado tanto y que hay que rescatar, y que me parece que, por lo que decías en relación con la encíclica tan novedosa que fue en su momento, es un tema que le interesa muchísimo al Papa, que toma el nombre precisamente de Francisco, de aquel que ama la naturaleza en todos sus hijos, en todos en las plantas, en los animales, en los hombres, en todo lo que lo rodea. Yo quería hacer una distinción, Yolanda, lo comentaba hace rato, sobre mi temor a esta temática, porque la temática es de ética, y de hecho el próximo mes tenemos algo muy interesante para los radioescuchas. Para continuar con estos temas. Ética, una presentación de 10 éticas. Pero aparte de esto, me preocupaba en el sentido religioso, y te voy a decir por qué. Nuestro programa es de ética y no va a tener tintes religiosos. No podemos dejar pasar por alto un mensaje tan fuerte como el que trae el Papa. Pero también me preocupaba por el lado religioso. Tampoco podemos, fíjate lo que voy a decir, a bajar una religión como esta y como las grandes religiones a lo ético. Y cuando digo que no lo podemos abajar, me refiero al hecho de que hay un mensaje que tiene que ver
con una serie de creencias muy particulares que tienen que ver con cosas que se consideran misterios, como la gracia, como la Trinidad, como el Dios encarnado. Bueno, toda esa temática no la estamos tocando porque tampoco queremos abajar esto a algo meramente ético. Nuestro programa es ético, pero él lo dijo, la esperanza va de la mano de Jesucristo. Ahí es donde está la esperanza. Bueno, ese tema no nos toca a nosotros trabajarlo porque la figura de Jesucristo, bueno, ya nos meteríamos en teologías. Sí, y me parece muy válida tu preocupación. Yo también la tuve inicialmente cuando me pregunté, debemos darle seguimiento paso a paso. Hay quien lo confundirá con un proselitismo religioso. Hay quien tendrá la inteligencia de decir, están analizando el mensaje de una figura de esta dimensión y además aterrizada aquí en el ahora que estamos viviendo todos nosotros. Ese es el riesgo que siempre se corre, hay de todo, se vale disentir, no hay ningún problema y creo que nosotros lo asumimos también de esa manera, teniendo muy claro que aquí se está hablando de ética, no tanto de moralismo, no tanto de normas, no tanto de determinada... Sí. Y si fuese cualquier otra figura como el Dalai Lama, que tuviera un mensaje tan fuerte y tan continuado, y estuviera ahorita en México, claro. En este caso creo que es no solo válido, sino creo que es una obligación tratar de encontrar esos puntos principales del mensaje que ha dado el Papa Francisco en nuestro país, un país golpeado, un país sufriente, no sufrido, sufriente en activo en este momento, y me parece que todos tenemos que coadyuvar y participar, ¿no?, de ese análisis, ojalá inteligente y bueno, profundamente humano. Juan Carlos. Sí, es que no hay discursos neutrales. No, claro. No. El propio hecho de hablar te posiciona frente a algo, frente a alguien, claro. Y Correcto, es inevitable. Correcto. Entonces, lo que está haciendo él es posicionarse. Sí. Y ese es un discurso, sí, religioso, pero es también un discurso ético, y si vamos más allá, sí. es un discurso político también, en el mejor sentido de la palabra político, que tiene que ver con los asuntos de la comunidad. Por eso está hablando de pobreza, de migración, de la relación con los indígenas. Hoy estará en Ciudad Juárez con los presos, sí. Pues no es casual. No es casual. Yo creo que analizó y pensó y estudió nuestro país de tal manera que ha puesto justamente lo que necesitábamos escuchar. Los focos. Bueno, no sé, Diego, si tengamos tiempo de meter un fragmento más. Nos despedimos nos despedimos entonces, nos queda un minuto, agradeciendo profundamente a cada uno de ustedes el que le dé sentido a nuestro trabajo. Para cerrar brevemente, Neida. Brevemente, bueno, pues algunas de las palabras del Papa ayer, pensemos cuántas veces nosotros nos preocupamos por el pan del otro, por el vestido del otro, por la comida del otro y no solo por lo mío. No es el Padre mío, sino el Padre nuestro. Juan Carlos. Pues su llamado a la justicia, que ha sido permanente, y al encuentro con el otro. Creo que es algo que hemos estado insistiendo siempre en este espacio. Encontrémonos con los demás, tendamos vínculos y busquemos maneras de ir generando comunidad. La doctrina del encuentro, ahí está. Y yo me quedo con esa imagen de un papa que es capaz de reír, que es capaz de bailar, que es capaz de cantar, como lo escuchamos ayer, provocando ese eco en todos los jóvenes que dicen, sí, decidimos entregarnos a los demás como cada día puede hacerse, todos en nuestro medio. Es todo por hoy. Gracias, les espero mañana a las 9 en su programa, a las 9 con ustedes, C7. Hasta entonces. Por tu compañía hoy en nuestro programa, a las 9 con usted. Gracias.